tardes, bienvenidos a Tardes de Café. El día de hoy me encuentro muy feliz porque nos acompaña María José Valdés Latapí, una mujer consciente que está buscando a través de una propuesta que nos va a presentar en estos momentos, pues un mundo mejor, más justo, más humano, más compasivo. Y de verdad que estoy muy agradecida que hayas aceptado la invitación. Sé que pues desempeñas diferentes roles. Valoro muchísimo tu tiempo y bueno, pues bienvenida María José. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Ara, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, un poco ajetreada, tenemos un poco de trabajo con el inicio del ciclo escolar y ando un poco saturada, ¿verdad? Pero todo muy bien, muy honrada y muy feliz de poder compartir esta tarde contigo y esperando que pueda ser de utilidad para quienes nos vayan a ver el día de hoy. Claro que sí. Y bueno, les platico un poquito a nuestra audiencia. María José Valdés Latapí, pues es licenciada en educación preescolar, es directora en un jardín de niños, tiene una especialidad en enseñanza y aprendizajes escolares y además es autora del libro Construimos la Paz. Pero antes de comenzar en que nos platiques de qué trata este libro, pues me gustaría que nos pudieras ampliar un poquito más de quién es María José, cuáles son sus ambiciones, cuál es su filosofía de vida. Platícanos, por favor. Bueno, qué emocionante, oye, eso de platicar de uno. Pues mira, te cuento que yo soy licenciada en educación preescolar, tengo ya 11 años trabajando en el sistema, o creo que estoy por iniciar mi año número 11. Y, y bueno, siempre me llamó mucho la atención el tema de la educación, ¿no? Siempre, digamos que yo siempre he tenido como que la cosquillita de decir, quiero hacer algo que repercuta para bien en otras personas, ¿no? Que abone, que sume, que trascienda. Y entonces, esto viene desde que yo era como muy jovencilla, y ya en algún momento cuando tenía que elegir carrera dije, bueno, a ver, ¿para dónde? ¿No? Y yo en realidad iba a estudiar sociología, pero después no me convencí del todo y entonces terminé estudiando educación preescolar y tenía incluso la intención de estudiar, de trabajar en educación indígena, pero como que no se clarificaban las cosas y al final, bueno, pues ya entré, ¿no? Siempre quise trabajar en educación pública, eso sí, porque me interesaba mucho que los chicos pudieran como tener otro tipo de oportunidades, o sea, hacer una aportación que sumara y que nivelara. Creo que la escuela pública tiene muchísima riqueza, muchas cosas que a veces no se valoran a comparación de la escuela privada, que se dan como por sentado, pero quería yo como que hacer mi aportación, ¿no? Como que sumar y decir, a esto rico que ya tienen, todavía le podemos como que subir otro poco, ¿no? Y entonces, pues empiezo así, trabajo 5 años como docente, uno como interina, y después entro ya como directora, ¿no? Y entonces como directora me doy cuenta del potencial que se tiene en las escuelas para, alcanzar un montón, ¿no? Yo empecé como directora en una escuela muy bonita, el Rita Cetina, que está en Paseos de San Miguel, y con un equipo maravilloso de maestras. Y ahí comenzó un poco como la cosquilla de decir, ¿qué podemos ofrecer que sea diferente? Lo cierto es que las escuelas públicas no tienen que vender nada, se llenan solas, ¿no? Y a mí esa cosquilla me empezó porque estaba yo buscando como que escuelita para mi hija, para maternal incluso, ¿no? Y entonces vas y te encuentras con unas que te ofrecen una cosa y un modelo educativo y otro. Yo dije, y yo lo hacía mucho por curiosidad, ¿no? Como por pensar, ¿qué más ofrecen las escuelas? ¿Qué otra cosa se hace? Yo pensé, porque aun cuando nosotros llenemos la matrícula sin ningún esfuerzo, no quiere decir que no podamos distinguirnos y que no podamos ser algo diferente. Entonces justo estaba esta cosa de los calendarios de 185 días y de aumentarle un pedacito, a alguien le tocó por ahí ese asunto. Y entonces yo les propuse, bueno, vamos a hacer ese calendario chiquito y vamos a aprovechar estos 15 minutos de inicio y vamos a hacer unas actividades especiales. Y ahí comenzó un poquito la idea de una proyección diferente para la escuela, con la intención de generar un ambiente como más armonioso para empezar a trabajar. Entonces eran 15 minutos de actividades diferentes. Por ejemplo, los lunes era gimnasia psicofísica,
y decretos, ¿no? Y la gimnasia psicofísica es como el calentamiento normal, pero con afirmaciones positivas y como con movimientos muy conscientes que te hacen como ser consciente de lo que a lo mejor las cargas que vienes, o sea, las cosas que traes encima que no quieres seguir cargando, o lo que no quieres en tu vida y lo que sí quieres, ¿no? Cositas muy sencillas, pero cambiaba por completo, ¿no? Y decíamos un decreto muy bonito, terminando los honores, y entonces los niños iban como con una actitud renovada. Sabíamos, porque lo sabemos todos, muchos pequeñitos tienen contextos muy difíciles en casa y cargan con muchas cosas desde muy pequeñitos. Entonces la idea era dotarlos de herramientas para que ellos también pudieran como soltar un poquito eso que traían cargando, ¿no? Y enfocarse en la escuela y estar mejor en la escuela para concentrarse mejor, ¿no? Y entonces los martes hacíamos unas pequeñas como meditaciones que fueron la inspiración para las que luego vamos a platicar respecto al programa, pero ahí comenzaron un poco y yo se las redacté a las maestras, hablando de meditaciones como reflexiones que nos hacían conectar con nuestra respiración y con nuestras emociones, o no con ninguna cuestión esotérica ni rara, porque hubo 2, 3 mamás que dijeron, ¿qué están haciendo? Pero tenía que ver con eso, ¿no? Los miércoles creo que estábamos coloreando mandalas, y los jueves era lectura con música clásica, y los viernes eran actividades sensoriales. Todas esas actividades tenían como intención principal fortalecer la atención de los niños y generar un ambiente distinto para las maestras y para ellos, porque sí era un entorno complicado, sí había muchos conflictos, ¿no? Entonces ahí comenzó un poco a gestarse y yo me di cuenta como del potencial, o sea, yo apenas ahí comenzaba como a avistar, ¿no? Yo había tomado cursos sobre diferentes cosas, sobre atención plena, sobre meditación, sobre disciplina positiva y crianza respetuosa, y justo saliendo después de 2 años cambio de escuela para acercarme un poco más a mi domicilio y empiezo un diplomado en cultura de paz en La Semilla. Y esa fue la pieza que yo necesitaba para terminar de embonar. Entonces, si te platico un poco como de cuál es mi historia y mi información, es esa, ¿no? Y hasta ahí podemos dejar como esta primera parte de quién soy y por qué estoy aquí, ¿no? Fíjate, me resulta súper interesante porque además esta cuestión de cultura de paz es una de las metas que está buscando la educación. De hecho, está en las metas propuestas para el plazo de la actualidad al 2030, y creo que a veces pues en esta desvinculación, sabemos que en las escuelas, como tú lo comentas, hacemos muchas cosas, pero hay algunas metas que nos rigen, de hecho, hasta de manera mundial, porque a lo mejor más adelante podríamos platicar, pero esta cultura de paz también tiene que ver con algunos fenómenos como la migración, tiene que ver con algunos fenómenos como la inclusión, como todas estas aristas. Entonces sí considero que es un tema demasiado amplio, pero algo que también reconozco ahorita y que te escuchaba, digo, qué importante es que las maestras empiecen a tomar forma de estos proyectos y que de alguna manera puedan llegar a trascender. Creo que cuando se tiene esta visión y estando en el aula surgen muchas oportunidades para poder diseñar cosas atractivas y en este caso algo tan relevante y que lo llevó a convertirse en un libro y en un taller y en una propuesta que se puede adaptar fácilmente a cualquier contexto. Les comparto a la audiencia esta propuesta que haces de Construimos la Paz. Pues son 30 sesiones de trabajo para niños de edad preescolar, pero yo creo que se podría aplicar para otros niveles, ¿verdad? Fácilmente. Sí. Y algo que como tú comentabas, pues puede surgir desde la iniciativa de actividades, quizá podríamos llamarles sencillas, pero vuelvo a lo mismo, conscientes de cuál es el fin de estas. Y me encanta que este libro comienza pues con una serie de actividades permanentes que acompaña toda la propuesta de intervención. Hablamos como de esto de 1 minuto por la paz, de los decretos que ya habías comentado, de la resolución pacífica de conflictos, de proyectos de generosidad y altruismo. Pero platícanos, no quiero, quiero hablar de tantas cosas, pero me gustaría
saber cómo es que encuentras este título de Construimos la Paz para esta propuesta. Fíjate que justamente este título de Construimos la Paz sale por una construcción que comencé a hacer en la escuela. Lo primero que te quiero platicar al respecto de cuando empiezo con este diplomado y todo lo que empiezo a aprender en este lugar, que fue como, era justo lo que yo necesitaba. O sea, no alcanzaba a aterrizar el tema como de la meditación y de las mandalias y así, hasta que lo entiendo como un todo dentro de la cultura de paz y de las herramientas que nos llevan. Y entonces llego a otro contexto, a la escuela en la que estoy trabajando ahorita, que está en La Negreta, en Corregidora, donde efectivamente, al igual que en muchísimas zonas de Querétaro y del país y del mundo, hay muchas situaciones difíciles para muchos pequeñitos, ¿no? Porque lo cierto es que, como bien dices, la cultura de paz es una meta, es algo que está comenzando a permear como una necesidad, porque estamos en situación bien difícil. La situación del país, aún con todo y pandemia, o sea, si, aunque quitemos el COVID, tenemos una situación bien difícil en las familias y en la sociedad. O sea, no han parado los feminicidios, no han parado los secuestros, no ha parado la violencia. Y esa violencia se originó en algún lugar, ¿no? Esos sicarios, esos narcos, esos violadores, todas esas personas que ahorita están desviadas en su camino, fueron muy lastimadas cuando fueron niños. Tuvieron una infancia y entonces yo no podía con la idea de pensar que pasaran por mis manos y por mi escuela una serie de pequeñitos que no se sintieran valiosos o que no sintieran que su vida valía como la pena para hacer algo diferente, que sintieran que ese era su único camino. Para mí era muy importante desarrollar algo que al menos en ese momento, que es lo que a mí me toca, ¿no? Les hiciera ver que son personas importantes, que son personas valiosas, que pueden aportar algo al mundo, que pueden enderezar su camino, ¿no? Por supuesto que la propuesta de Construimos la Paz puede aplicarse a todos los niveles educativos, o sea, pero yo sentía, bueno, para empezar, yo soy especialista en preescolar, ¿no? Pero claro que se puede aplicar en primaria, claro que se puede aplicar en secundaria y preparatoria incluso con adultos, porque son temas muy vigentes. Solo habría que ajustar un poco la profundidad, ¿no? Y se puede apretar un poquito más la tuerca en algunos temas para que se simbren, ¿no? Para que no se quede como que a nivel tan básico. Todas las actividades pueden profundizarse bastante. Sin embargo, creo que si empezamos a trabajar con los pequeñitos desde ese momento, entonces, pues tenemos como que sembramos la esperanza, ¿no? Porque es ahí donde yo ahorita puedo aportar. No puedo, yo quisiera, ¿no? Pero no puedo abarcar todas las edades y a todas las personas. Entonces, de donde estoy, ahí comenzamos. Y entonces sucede que afortunadamente en esta escuela teníamos una muy buena participación de padres de familia y habían recaudado muchos fondos. Entonces teníamos suficiente dinero como para comenzar algo. Yo no sabía cuánto iba a costar, ¿no? Pero empezamos, bueno, que aquí hay que la cisterna, que la no sé qué, ¿no? Que la pintura. Entonces empezaron a dar cosas y teníamos un espacio desocupado y teníamos como varias propuestas, pero después de varias cosas que suceden, yo les dije, no, yo me gustaría que pudiéramos dentro de esta escuela construir un espacio de paz, un espacio armónico, al aire libre, donde podamos, donde los niños puedan expresarse de forma segura, donde los papás puedan recibir pláticas, donde podamos, sí, ¿no? Como, porque lo cierto es que está ubicado en una colonia que, aunque se le ha invertido mucho y se le ha restaurado mucho, en general, pues está muy grafiteada, hay mucha basura, no está como bien cuidada. Entonces, para mí era importante que la escuela, este espacio privilegiado que son las escuelas y que ahora, cómo nos hemos dado cuenta de lo necesarias que son, ¿no? Con todo el miedo que nos dé regresar a presencial y lo que sea, son privilegiadas, son espacios privilegiados. Entonces, para mí era muy importante que pudiéramos ser un espacio ahí. Y cuando se lo comuniqué al comité, estuvieron totalmente de acuerdo. O sea, decían, es que sí es cierto que hay niños que están viviendo cosas bien difíciles en casa y que aquí tengan como un espacio seguro y bonito, está padre. Entonces empezamos con todos los trámites, ¿no? Primero pues con un proyecto de un arquitecto que nos hizo favor, bueno, no hizo favor, nos cobró para hacer el proyecto, y luego con las debidas autorizaciones en un CBEC para que
digo, todos están enterados ahí yo de que hice mis construcciones, no era una cosa tampoco tan compleja, pero es más o menos como una mesa en herradura con una banca corrida, y le pusimos pastito sintético porque pues era más fácil de mantener, ¿no? A largo plazo, pusimos una malla sombra y luego tuvimos donativos, bueno, nos tardamos un poco con la construcción y entonces un poco fue eso. O sea, esta construcción hizo que se movilizara mucha gente porque yo empecé a difundirlo. Empecé a poner en mis redes, oigan, estoy construyendo un espacio de paz en mi escuela y ya se nos acabó el dinero y vamos a hacer un bazar. Y entonces mucha gente dijo, pues justo me destilicho. Pero ese destilicho pues genera economía circular y entonces nos hizo generar recursos y pum, le dimos otro avance, ¿no? Y luego hubo alguien más que me dijo, yo quiero contribuir con tu proyecto, te dono pintura. Entonces la primera capa de pintura pues nos la donaron de parte de una empresa, ¿no? Y luego también hubo otras donaciones anónimas que no puedo mencionar aquí, pero gente que se enteró del proyecto y que sumó y que finalmente logramos que con la participación de los papás y de personas externas y de todos estos donativos en especie o así, logramos la construcción. Entonces, para mí, el tema de la paz es una cosa que no es estática, no es una cosa que alcanzamos y ya, pum, nos acomodamos. La paz es algo que se está construyendo todo el tiempo. Porque se mueve, ¿no? Y porque además en mis relaciones cotidianas no puedo decir que alcance yo la paz por siempre. Constantemente tenemos que estar haciendo ajustes y tenemos que escucharnos. Entonces es una cosa que está en movimiento y por eso se llama Construimos la Paz. Y entonces primero empezamos con el espacio y ya después terminó ese ciclo escolar. Íbamos a tener unos donativos de pasto de un municipio que no voy a mencionar porque nos quedaron mal y entonces después dijimos, pues nosotros lo ponemos y total que ahí se acomodó y ya lo compramos nuevo y todo muy bonito, quedó padrísimo. Y pero obviamente algo, o sea, algo consciente teníamos que hacer ahí, no iba nada más a ser un comedor al aire libre, ¿verdad? Entonces yo en esas vacaciones, en ese inter, me puse a desarrollar todo el programa como piloto, ¿no? Justamente son 30 sesiones, hay una serie de actividades permanentes y de estrategias. Estas 30 sesiones están basadas en 5 ejes y están divididas en 3 periodos, ¿no? Pensando en los periodos de evaluación preescolar, que son hasta noviembre, hasta marzo y hasta junio, entonces son 10 sesiones en cada uno de estos periodos. Y hay algunas actividades que retomé, por supuesto que hay unas que no, vamos, que no me inventé yo, ¿no? El teléfono descompuesto tiene toda la vida. Sin embargo, el enfoque y el hilo es lo que yo estoy aportando, digamos, el hilo conductor. Muchas de estas actividades seguramente ya las habían hecho, pero aquí la cosa es darnos cuenta de cuál es el caminito que sigue Construimos la Paz, ¿no? Y que puede ser, esa es mi propuesta, pero que para otros podría ser más lógico ampliarlo, moverlo de lugar, es flexible, porque al final se tiene que adaptar, no es un manual así, un recetario, ¿no? Y para eso es que sale el libro junto con el taller, porque si no, se convierte en un fichero de actividades y ficheros nos llegan cada año. Y no digo que sean malos, pero cuando no tenemos toda la base, entonces no tiene el mismo impacto, ¿no? Por eso ahorita todavía es así como que a mano, ¿no? Cada tallercito, cada libro se vende con su taller y con su explicación y con sus sesiones, ¿no? Un poco, pero en algún momento, bueno, tendremos que soltarlo y ya te platicaré de lo que sigue después, lo que vamos avanzando. Pues a mí me encanta la pasión que puedes transmitir de este proyecto y creo que eso es una de las grandes cualidades que tiene la propuesta. Yo tuve la fortuna ya de tomar este taller y algo que me encantó es que ni siquiera necesitamos como de muchos recursos, desde cosas bien simples, a veces nada más con este factor de tiempo de destinarlo de manera consciente, podemos hacer estos pequeños cambios y además creo que si bien son 30 sesiones, creo que cada una de ellas tiene pues nos orienta para poder integrar algunas otras que tengan ese mismo fin. Entonces creo que como tú lo comentas, como este hilo conductor para las maestras nos es muy funcional. Te platico, ahorita en pandemia también comencé a implementar a raíz de tomar el taller contigo, pues estas sesiones que tú propones,
y yo me maravillé de poder generar justamente en esta crisis que estamos viviendo de manera mundial, estos espacios donde ellos pudieran conectar con ellos mismos. Hablemos de los niños, hablemos de los papás, desde destinar algunos minutitos de, a ver, cierra los ojitos y vamos a hacer este minuto para la paz, en donde puedas ser consciente de ti, de lo que estás sintiendo, de lo que estás pensando. Entonces, quiero que nos platiques un poquito acerca de estos, ya hablaste de algunos temas que incluye la propuesta de atención plena, de meditación, de alfabetización emocional, resiliencia, autoestima, pero quiero que nos platiques, tú que ya lo pudiste llevar a cabo en este primer ciclo escolar donde era un piloto, ¿qué descubres? Uy, fue padrísimo. No pudimos terminarlo porque justo en marzo nos agarró la pandemia, pero lo empezamos y lo empezamos con varias cosas. Por un lado, me siento muy honrada de trabajar con las maestras con las que trabajo en este ciclo escolar, digo, bueno, en esta escuela, ¿no? Pero son las mismas de todos los ciclos escolares, porque se pusieron la camiseta. Porque si ellas no hubieran querido implementar esto, pues se queda en un papel, ¿no? Al final yo tenía como las ganas, pero no es como que digan, ¡hey, más trabajo!, ¿no? O sea, y entonces dijeron, sí va. Y yo les dije, ok. Entonces, ajusté. Yo, si alguien aquí ha tomado consejo técnico conmigo, muevo todo, hago lo más importante, no es que no lo haga, si lo hago, nomás que a veces siento que son un poco repetitivas esas guías, y entonces yo como que las resumo, ¿no? Y lo que hice en esa ocasión fue usar esos días de semana intensiva para capacitar a mis maestras, ¿no? Y buscar gente que pudiera abonar. Entonces llevé un especialista en atención plena, un especialista en inteligencia emocional, un especialista en cultura de paz, y yo me aventé ahí un cursito de neurodesarrollo súper básico, la verdad, pero era como para entender solo las bases, ¿no? Porque es el punto del que partimos. Y entonces, un poco como para tener otro tipo de información y otras bases. Y comenzamos con eso, a cada una le di su engargolado, ¿no? Así empezó, ¿no? Como un engargolado, por supuesto. Y decirles, miren, chicas, esto lo vamos a hacer. Estaba lo de los clubs el segundo año, que estábamos con lo de autonomía. Y entonces les dije, miren, podemos manejar esto como autonomía curricular. Es una necesidad que tiene la escuela, tenemos el espacio. Y lo que quiero es que ustedes vayan implementándolo y vayan dándome como retroalimentación, ¿no? De lo que observan, de lo que ven. Además hay una cosa, estas sesiones, ahorita en virtual es difícil, o sea, a distancia es difícil, pero en presencial permiten que las maestras puedan conocer en otros aspectos a sus alumnos. Porque a veces la prisa, ¿no? Que tenemos para trabajar, para atender y para todo, nos hace ver como de forma sesgada a los niños y a sus realidades. Y entonces de repente solamente vamos a mirar, nos está dando un montón de lata, pero no podemos saber qué hay más allá. Y las sesiones permiten que desde diferentes ángulos y diferentes perspectivas ellos vayan contando cosas y vayan conectando con su interior y vayan expresando. Son espacios seguros. Entonces, cuando comenzamos a conocer las historias, también podemos comenzar a generar empatía. Cuando conecto con ellos desde otro lugar y no me siento tan abrumada, tan cansada, sino que tengo otro enfoque, entonces puedo conectar con ellos. Y si ellos conectan contigo, seguramente van a aprender con muchas más ganas, ¿no? Entonces es un beneficio como mucho más amplio. Entonces me voy dando cuenta de que además, cuando dijimos, en esta escuela educamos para la paz, en los papás hubo como un, ¿cómo? ¿No? Y al principio era raro, porque todo el mundo decía, bueno, sí, tu espacio de paz, ¿no? Como que pensaban que era mi espacio así personal para irme ahí a sentar o algo. Pero no, bueno, es en el espacio de paz. Yo doy talleres a papás, ¿no? Pues como de escuela para padres, de lo que he leído, de lo que he aprendido y de lo que les puedo compartir. Y hicimos un horario y un rol para que tuvieran todas una sesión a la semana y pudieran ir ahí a ocupar ese espacio, ¿no? En algunas sesiones yo participé o yo intervine o ajusté algunas cosas. Y pues bueno, fuimos, además de las sesiones que fuimos implementando, para muchas maestras que me compartieron fue muy interesante ver lo que decían los niños, lo que decían en sus casas,
los comentarios de los papás, ¿no? Que era como, pues como que se estaba dando un enfoque totalmente diferente. Yo siento, ahorita, con la pandemia, se le ha dado ya mucho peso a la educación socioemocional, pero estoy segura de que era uno de los campos más abandonados. Se trabajaban las emociones con estas caritas que todos llegamos a utilizar alguna vez. ¿Y cuál es esta? Feliz, y esta triste, y esta tan. Y ahora dibujo una carita, y pum, ya vimos las emociones, pum. Y ahora nos hemos dado cuenta de que hay como un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el otro, el hecho de que los papás supieran que estábamos educando para la paz y que cuando, por ejemplo, había un conflicto, trabajáramos con algunas estrategias que se proponen, como una asamblea de paz, como la resolución pacífica de conflictos, cambiaba el enfoque de ellos. O sea, en vez de llegar con la espada desenvainada, comenzaban a cuidar su forma de dirigirse, su forma de expresar lo que querían, porque teníamos que estar todos a tono, ¿no? Y si algún pequeñito empezaba a ser muy agresivo, entonces de repente es a ver qué está pasando en su casa y resulta pues que había agresión en su casa. Entonces platicando con ellos es saber pues cómo podemos ayudarlos a orientar a los niños sin violencia. Fue también un trabajo muy importante de dejar de normalizar la violencia en la crianza, porque esa es una cosa que está muy interiorizada, que los papás en el mundo se sienten con la autoridad y con la impunidad para educar de forma agresiva. Y eso está generando mucha violencia en la sociedad. Y entonces había que hacer mucho trabajo de conciencia con ellos. Y hubo otras actividades que fuimos haciendo. Por ejemplo, en Navidad hicimos una carrera navideña, pero la intención de la carrera fue como de dedicar el mérito de esa carrera por algún deseo positivo. O sea, los papás, por ejemplo, hicieron sus pancartas para animarlos y que ellos fueran corriendo, y sí, vamos, y corrieron alrededor, fuimos en la deportiva, que está como justo enfrente, que es una maravilla. Y entonces, pero a ver, ¿por quién voy a dedicar esta carrera? Y entonces unos lo hacían, la voy a correr por mis papás, o la voy a correr por mis hermanos. Otros hubo niños que dijeron, yo la voy a correr por los niños que están en el hospital, ¿no? Por los que están enfermos, por los que están en la cárcel, por un montón de motivos. Entonces hubo otros eventos laterales que fueron sumando, ¿no? En algún momento, en enero de ese año, yo me uní a un voluntariado que lleva desayunos al Hospital del Niño y la Mujer en el turno en el que cambian los papás. Ahorita suena extrañísimo porque siento que fue hace millones de años y ya probablemente no lo podemos volver a hacer en muchísimos años, pero yo entré al hospital y yo en esa primera ocasión ya nada más fui y luego me dijeron, ¿puedes entregarle eso a los niños? Y dije, pues bueno. Y entonces eran unos libros de colorear y yo dije, yo tengo que sumar a mi escuela con esto. Y entonces les platiqué. Y entonces se sumaron a esta parte para escribirles una carta de buenos deseos y mandarles un librito de colorear y unas crayolas. Y eso fue una cosa bien bonita porque generaba buenos deseos. O sea que es parte también como de las actividades que tenemos ahí, de los proyectos de generosidad y altruismo, ¿no? Es decir, de qué manera puedo sumar un poquitito, puedo hacer como una cosa diferente. Entonces sí comenzó a generarse un ambiente diferente en la escuela, sí comenzó a generarse también un ambiente diferente con las maestras, ¿no? Trabajarlo a distancia fue difícil, no es lo mismo. Los papás obviamente estaban mucho más preocupados en que pudiéramos atender los temas de escritura, ¿no? Y de matemáticas, y algunos los aplicaron, otros no, pero fue muy difícil medir el impacto, ¿no? Como me imagino que fue difícil evaluar todo lo demás, ¿no? O sea, eso ha sido retador. Entonces, bueno, pues para este año tenemos otras ideas, ¿no? De cómo podemos alcanzarlos, pero bueno, de alguna manera no se quita el dedo del renglón, ¿no? Seguimos construyendo desde donde podemos. Claro, y que también puede sumar a muchos otros propósitos que tiene el preescolar, en destinar estos momentos para que los niños puedan expresar, que puedan hablar sin ser juzgados, sin ser de alguna manera limitados en expresar aquello que les angustia. Y algo que compartiste en estos momentos fue esto de las emociones. Yo te decía en un primer momento que me encantaba porque además esta propuesta pues viene acompañada de algunos recursos, entre ellos algunos cuentos. Y cuando yo estaba tomando el taller contigo,
dije, claro, esto debería de conocerse, porque a veces pensamos que solamente hay ciertos libros que nos pueden ayudar a acompañar a los niños a hablar de las emociones. Y entonces desde ahí ya estamos estereotipando cómo debe de ser y cómo te debes de sentir cuando experimentas una emoción. Entonces, ¿nos quieres platicar un poquito de lo que conlleva tu propuesta en relación a las emociones? Claro que sí, fíjate que justamente es el eje número 2, que tiene que ver con alfabetización emocional. Estamos acostumbrados a hablar de inteligencia emocional y a esta capacidad como de regular nuestras emociones y reaccionar de forma adecuada. Pero no podemos reaccionar de forma adecuada si no estamos alfabetizados emocionalmente. Y la alfabetización emocional tiene que ver con la capacidad para reconocer una emoción desde la corporalidad. Entonces, en la sesión 5 hay un cuento padrísimo que escribió Daniela Hernández Santillán, que también la pueden encontrar en Facebook con su página de Sentipensar de Emociones. Ella también da talleres y da muchísimo material, es una buenaza en inteligencia emocional. Y ella escribe este cuento que se llama Las sensaciones del día y Mateo. Y este cuento, muy bonito, habla acerca de las sensaciones corporales que identificamos a cada una de las emociones. Y lo cierto es que como las emociones no son algo que nosotros elijamos sentir, ¿no? Es una cosa que llega y todos lo sentimos, ¿no? Todos sentimos, digo, de acuerdo con la teoría de Paul Ekman, que es con la que ella está como basando esta clasificación de emociones. Bueno, hay 6 emociones básicas y cada una presenta una serie de sensaciones y no son las mismas para todas las personas, por lo tanto tampoco se trata de simplificarlo a un color y a un gesto, ¿no? No quiere decir que la propuesta de Monstruo de Colores no sea buena, porque incluso yo inicié con ese cuento, ¿no? Pero ya cuando lo convierto esto en un libro, pues ya no podía usar como libros de otras personas y necesitábamos una propuesta original. Y entonces sale Dani con esta idea padrísima de hablar de las sensaciones corporales. Y entonces lo que para mí representa alegría puede no serlo para otros, ¿no? Y en el cuerpo sobre todo. Pero además el notarlo me permite reconocerlo y validarlo. Y validarlo significa que puedo coexistir con este miedo, con esta tristeza, con este enojo, y no me va a abrumar y no me va a sobrecargar. Lo que sucede con las emociones es que tienen una función en nuestra vida, ¿no? Y Dani los maneja como regalos. Eso ya es como parte del taller, ya no está ahí en el cuento, ¿no? En el cuento solo se trata como de que ellos puedan identificar las sensaciones corporales. ¿Y para qué identificarlas? Sucede que cuando cuando estamos experimentando una emoción, ¿no? Así muy grande, como a lo mejor el miedo, ¿no? Pero no les sabemos poner nombre porque están muy pequeñitos los niños de preescolar y también los adultos a veces no podemos reconocer qué es lo que estamos sintiendo. Simplemente sentimos un nudo en la garganta o sentimos una opresión en el pecho o no podemos respirar o estamos demasiado alterados y no logramos entender qué hay detrás, porque además estamos acostumbrados a evadir las emociones, ¿no? Aquellas que nos causan malestar, o sea, como que no está bien estar muy enojado todo el tiempo, o está bien para los hombres, pero no para las mujeres, ¿no? Y los hombres, por ejemplo, no pueden sentir miedo, para las mujeres sí, ¿no? O sea, tiene que ver con estos estereotipos y tiene que ver con estas cosas. Y triste puedes estar, sí, pero no tanto, ¿no? Y entonces, ¿cuándo? Pero no, mejor no estés triste, no. ¿Y qué haces cuando alguien está llorando? No, no llores, no pasa nada. Estamos acostumbrados a evadirlas porque no sabemos lidiar con ellos. Y entonces, la intención de esto es que justamente los chicos puedan, a partir del lenguaje corporal y de lo que sienten, porque eso sí lo pueden describir, porque aparte son muy creativos para hacerlo, puedan comenzar a reconocer que este nudo en la panza es miedo y que no pasa nada. Y que puedo incluso transitar ese miedo con calma. Y como adulto puedo reconocer que lo que estoy sintiendo, que se llama ansiedad, se origina en el miedo. Y cómo puedo lidiar con eso. Y cómo es positiva una emoción y cómo puede ser aflictiva en función de su frecuencia, intensidad y duración, pero eso también es parte del taller, ¿no? O sea, cómo podemos ir
ampliando un poquito este repertorio. Entonces viene ese cuento y vienen después 5 sesiones más, una para cada una de las emociones. Y en cada una viene una meditación, porque las otras primeras sesiones tienen que ver con meditación, y la meditación es esta herramienta que nos permite conectar con nosotros y con nuestro estado físico y mental, ¿no? Y emocional, y entonces puedo conectar con mi respiración. Porque cuando, no sé si te ha pasado ahora, pero si en algún momento te has sentido totalmente desbordada, lo que más te ayuda es volver al momento presente, ¿no? Volver al momento presente y respirar profundo. A quienes ya hayan vacunado, por ejemplo, si son nerviosos como yo, si se acuerdan de las sensaciones corporales cuando estaban sentaditos en la fila y cuando ya estaban vacunando en la frente y ves a la enfermera que ahí viene, ¿qué sentiste? ¿No? Yo me acuerdo que empezó el corazón, pero así. Y entonces ya me pusieron la vacuna y fue como decir, a ver, no te chifles, no te chifles, no te chifles. Porque aunque llevo muchos años haciendo esto, soy un ser humano y de todas maneras me daba cosa, ¿no? Sí quería vacunar, pero me daba cosa. ¿Qué tal que me da el telele ahí, no? Habían circulado videos y todo, a mí sí me daba algo. Entonces yo dije, a ver, ¿qué? Ok, 5 sentidos. ¿Qué puedo ver? ¿Qué puedo leer? ¿Qué puedo saborear? ¿Qué puedo sentir? ¿Qué puedo escuchar? ¿No? Y entonces, pum, 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 y te aterrizas. Y estoy bien, no pasa nada, ¿ok? Pasó y ya, ¿no? Sales como de ese momento. Entonces, son herramientas que desde la atención plena y desde las sensaciones corporales podemos trabajar. Y cada una de las emociones se va trabajando con una meditación para que ellos vayan identificando cuál es la función y de qué te sirve y en qué momento lo siento y por qué. Y entonces profundizamos mucho más en cada una de esas emociones y no es nada más les pongo un color, le pongo un monstruito, le pongo una carita, ¿no? ¿La puedo reconocer en otros? Sí, pero cuando la llevo al cuerpo, cuando la reconozco en el cuerpo, entonces, ¡pum!, abro un bagaje enorme de posibilidades. Entonces, con eso tiene que ver eh, la alfabetización emocional. Y la alfabetización emocional es fundamental para que yo pueda construir relaciones de paz. Porque empieza aquí, empieza en mi mente. No se va a quedar ahí. No es nada más que si yo deseo que haya paz, va a haber paz. Pero en algún lado tiene que empezar. Entonces empieza en mi mente, empieza en mi cuerpo, en cómo me doy cuenta. Y cuando me doy cuenta de cómo estoy yo, puedo, quizás, entender cómo están los demás. Y a partir de la empatía, entonces puedo comenzar a construir relaciones de paz. Pues mira, muy interesante todo lo que nos compartes. Y además, fíjate que a mí también me sorprende mucho esto, porque esta acción de respirar pareciera algo que normalizamos como muchas otras cosas y que pensamos que lo sabemos hacer, pero en este momento de crisis no es una herramienta que nos sea útil, aun cuando es algo que tenemos pues de manera hasta natural, ¿no? Porque podemos hacerlo y eso me parece muy interesante. Y otra cosa de la que estás tocando ahorita es y que a lo mejor nos puede llevar a transitar a otro de los temas que me gustaría abordar contigo, es esto de la crianza respetuosa. Algo que descubrí, por ejemplo, al trabajar las emociones con los niños, era esto, que a veces también pensamos que ciertas experiencias tendrían que ser gratas para todos. Y no necesariamente habrá niños que puedan conectar a través de esta meditación, pero yo me acuerdo que en el taller nos compartías, puede ser que un niño no conecte de esa manera, pero a través de la observación de sus compañeros pueda entrar como en lo que estamos haciendo y en la reflexión que queremos. Y eso me parece muy, muy importante porque creemos que con la misma estrategia todos los niños tendrían que identificarse y entonces esto que yo estoy presentando a todos los niños les debería de causar mucha felicidad o podría ser el ejemplo perfecto para alguna otra emoción y cuando generamos estos espacios donde los niños participan, te das cuenta que no tiene por qué causarle el mismo impacto. Una de las sesiones que más me impactó a mí fue una donde hablábamos de los besos, ¿no? Y de los tipos de besos que había. Y yo esto también lo relaciono muchísimo con este otro tema del que me gustaría profundizar un poco más, de esta crianza respetuosa, de este consentimiento, de esta comunicación
asertiva y del respeto que debe de haber en la familia para el niño y con el niño. Entonces, ¿nos quieres platicar acerca de esto? Claro que sí. Fíjate que la disciplina positiva y la crianza respetuosa es el cuarto eje, porque justamente esta propuesta está pensada para docentes o para padres de familia, que necesitamos recordar cuál es el enfoque con el cual vamos a abordar a los niños, ¿no? Porque no sirve de nada que les enseñemos y que trabajemos y que en papel y en teoría funcione si yo, como adulto responsable, no puedo aplicar, ¿no? El primero que tiene que estar muy consciente de sus sensaciones corporales, de sus emociones y que debe saber comunicarlas de forma asertiva es el adulto acá. Y como adultos no nos enseñaron a hacer eso. Entonces, para que yo pueda ejercer una disciplina positiva o una crianza respetuosa, necesito herramientas personales. Porque si no, estoy repitiendo patrones y estoy dejando que mis emociones desbordadas actúen en vez de tomar conciencia de qué es lo que quiero lograr con mi hijo, con mi hija, con mi alumno, con mi alumna, ¿no? Entonces, desde ahí parte. Ahora, hay muchísimos temas que tienen que ver justamente con el acompañamiento de los papás y el programa va siendo progresivo, empieza trabajando mucho como con la emoción de los niños y con su experiencia como muy personal, pero poco a poco comienza a abordar otros temas que tienen que ver con su interacción familiar y que tienen que ver ya después con toda la comunidad, pero hay un punto sí en el que hablamos de situaciones que pueden generar violencia en las casas, situaciones sobre consentimiento, que a su edad justamente está abordado en esta sesión de los tipos de besos, ¿no? Y con esto nos referimos que hay besos que nos gusta mucho recibir, pero habrá otros a los que no. Y de repente como adultos normalizamos el hecho de que un niño tenga que saludar de beso a alguien que no conoce, ¿no? Y no les gusta. Y por ejemplo, con los bebés se transgrede mucho ese límite, ¿no? La gente como el bebé no puede decir, quítate, no me toques, entonces se lo pasan, lo besuquean, lo cargan, lo así, llega un momento en el que hay niños que ya alcanzan a decir como, no, y pareciera que son malcriados, pero si no han visto a nadie, si no le cae bien, si no le gusta cómo huele, si lo que sea, pues tendrían que tener la capacidad para decir, o tener permiso casi, casi, ¿no? De decir, no, no quiero saludarlo así, no me siento cómodo, ¿no? Porque lo cierto es que ahí está la base para la prevención del abuso, ¿no? Desde ahí empieza, pero ese es un tema que es uno de los temas, por ejemplo, que se puede profundizar para moverlo a diferentes niveles educativos, ¿no? Con los pequeñitos se empieza con el consentimiento. Pero también está con la capacidad de expresar límites al respecto de cómo quieren relacionarse con los demás, entonces también se habla de comunicación asertiva y de muchas otras opciones. Pero bueno, la parte de la disciplina positiva y de la crianza respetuosa tiene que ver sobre todo con que volteamos a ver a los niños como sujetos de respeto, como sujetos que merecen el mismo nivel de respeto que merece un adulto. Que no por ser niños y no por ser tu hijo y no por ser tu alumno puedo transgredir sus derechos fundamentales, que no va a entender mejor con golpes, que no le sirve de nada, que no construye su autoestima y no porque no le pegues lo estás haciendo débil. Yo me acuerdo que tenía un amigo que alguna vez publicó como de, es que claro, como ya no educan a los niños con golpes, entonces son unos debiluchos, ¿no? Son unos, y creo que en el fondo, la intención de eso es, la intención de un papá o una mamá que golpea, es, bueno, por un lado, que sea desbordado por completo, o sea, no tiene control de sus emociones en ese momento, no quiere que siga realizando esto que el niño realizó y por lo cual ameritó golpes, y tiene miedo de que se le salga de control. Entonces lo que hace es ejercer violencia para generar miedo, ¿no? Y que ese miedo eduque. Lo cierto es que no educa, lo cierto es que siembra la semilla de violencia, lo cierto es que los golpes le hacen creer al niño que quien los quiere los puede lastimar y que cuando ellos tengan autoridad van a poder hacerlo con otras personas que no tengan la misma autoridad que él.
¿no? Y entonces se va y quien vive entornos de violencia los permite o los repite después, ¿no? Y entonces yo lo que hago es platicar con los papás pensando como qué tipo de personas queremos que sean nuestros hijos, cómo queremos que se relacionen. Porque si yo ahorita le estoy enseñando a base de golpes, entonces va a buscar una persona que repita el mismo patrón, porque ese es el estándar de amor que tiene, ¿no? Y lo mismo, eh, si los niños crecen viendo que el papá le pega a la mamá, entonces también entienden que su forma de relacionarse está basada en eso y su forma de demostrar amor o su forma de relacionarse es eso. Y yo he tenido casos de niños que son golpeados desde bebés, desde la cuna. Y es increíble cómo llegan a la escuela con un nivel de agresividad y un nivel pues de desconexión total, ¿no? Y es muy difícil tratar con eso y romper esos esquemas, ¿no? En este caso era una mamá que venía huyendo, ¿no? Venía huyendo de otro estado y llegó, se refugió ahí, rentó un cuarto, metió a su niño a la escuela, pero el niño traía unas secuelas tremendas, ¿no? A los 4 años. No se puede con eso. Entonces hay que mostrar que hay una manera diferente y muy eficiente de trabajar con los pequeños y que no necesitamos de los golpes, porque es tan simple como entender que como adulto no voy a entender mejor si me pegan, ¿no? Si yo llego a un trabajo nuevo y me están explicando y me equivoco, porque es normal que te equivoques, pero me equivoco, ¿voy a funcionar mejor si me dan un cinturonazo? Claro que no. No voy a funcionar mejor si me insultan o si me están pegando todo el tiempo, ¿no? Y lo cierto es que también en este tema de la disciplina positiva es darles a los papás un poco, en el taller hablamos de los puntos que podemos abordar para que los maestros y los papás entiendan que los niños necesitan tiempo, necesitan llenar su carrito de atención y necesitan que les demos tiempo, necesitan límites, necesitan estructura y necesitan consecuencias lógicas como base, ¿no? Eh, entonces, cuando les comenzamos a dar herramientas y les comenzamos a dar a entender además cómo está desarrollado el cerebro de los niños y cómo van a ir entendiendo algunas cosas y cómo podemos acompañarlos desde la calma y qué pasa incluso con sus conexiones neuronales cuando trabajamos desde la calma y cuando trabajamos desde la violencia, pues entonces comienza a haber como que una interpretación un poquito más amplia, ¿no? Justamente voy a sacar una plática, en próximas semanas ya van a salir como la publicidad de eso, justamente para invitar a las maestras, ¿cómo puedo involucrar a los papás de forma positiva? ¿Qué les digo? ¿No? Porque a veces es como, ok, sí tengo esto, ya lo estoy implementando, pero ¿qué le digo a los papás? Como para concientizarlos de que hay otras formas de relacionarse con ellos, porque no es fácil. No es fácil ser mamá y no es fácil ser papá y no es fácil guardar la calma y tener paciencia. Hay veces que nosotros también estamos cansados y hartos y es bien fácil regresar al camino de la violencia, ¿no? Es como, en un segundito ya vuelvo a caer en esa parte. Se requiere mucha fuerza mental, se requiere mucho control, pero además se requiere mucha conciencia. Y la conciencia se forma a partir de información, entonces es muy importante difundir esta información porque ahí está el origen de la violencia y el origen de esto que lastima a nuestro país, ¿no? Y a nuestra sociedad. Que como tú lo mencionaste desde un inicio, creo firmemente que esto es una construcción, como lo dice su nombre, ¿no? Y que finalmente tenemos que ir abonando a esta conciencia y pues sabemos que aun cuando es un tema tan relevante, a veces esta falta de herramientas hace que no actuemos de la mejor manera. Eso creo que el punto de partida es reconocer que tenemos que hacer uso de otras formas para poder educar, para poder acompañar a los niños. Y cada una de estas tardes de café tiene ese propósito de dar a lo mejor estas incipientes iniciales recomendaciones para poder iniciar este proceso. En este caso, de esta crianza respetuosa, de esta disciplina positiva. Y me gustaría nada más que pudieras profundizar un poquito para nuestra audiencia y para esos papitos que nos puedan estar escuchando,
esto que mencionaste de las consecuencias lógicas, sí fue ese el nombre que utilizaste, ¿verdad? ¿Podrías nada más ampliarnos un poco acerca de eso? Claro que sí. Las consecuencias lógicas es darle la oportunidad al niño o a la niña de que pueda resarcir el daño, ¿no? Por así decirlo, que pueda solucionar aquello que hizo mal, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, a ver, ¿por qué motivo regañamos a los hijos? ¿No? Puede haber muchísimos. Uno de esos podría ser, por ejemplo, que se le cayó la leche. Entonces yo tengo dos opciones. O le gritoneo como de, ¿por qué tiraste la leche? Mira qué cochinero, mira el desperdicio, no sé qué. Pero 25 pesos de un litro de leche no valen que yo rompa la relación con mi hijo. Entonces, tengo la opción de gritonearle y decirle lo tonto que es, o lo torpe que es, o lo que sea. O tengo la opción de enseñarlo a limpiar, ¿no? Entonces, es tan sencillo como que si lo tiras, lo recoges, si lo ensucias, lo limpias, ¿no? En una ocasión, por ejemplo, estaba yo cubriendo un salón y había un pequeñito que era muy inquieto, y entonces, viéndome así desafiantemente, agarró una crayola y empezó a rayar las sillas, ¿no? Así. Y entonces yo tenía la opción de decirle, ya, deja, ¿no? Así, ¿no? Como que te alteras, dices, ay, no, las sillas, ¿no? O algo así. Entonces le dije, a ver, no vamos a rayar las sillas las vamos a cuidar. Ve por favor con la señora Toñita que te dé una esponja y una bandeja con jabón y vamos a lavar la silla. Y entonces se regresó, o sea, sí fue, regresó, creo que alguien lo acompañó, creo que por ahí había un asistente de ese día. Entonces regresó y no quería, por supuesto. Pues le dije, esa es la consecuencia, si tú lo rayas, tú lo limpias. Y no pasa nada, no estoy vulnerando ningún derecho de él, no lo estoy humillando, ¿no? Simplemente le estoy pidiendo que se haga cargo. Y me parece que no lo terminó en ese momento, pero ya después cuando llegó su mamá, le platiqué lo que había pasado, le dije, entonces señora, si me hace favor nada más de esperarlo, no que usted lave la silla, esperarlo a que termine de lavar. Por supuesto que jamás volvió a rayar la silla, ¿no? Era tan sencillo como poner una consecuencia que estuviera, pero los golpes no son jamás una consecuencia lógica. O sea, le pegaste a tu hermano, entonces yo te voy a pegar para que veas lo que se siente, ¿no? No funciona así. Le pegaste a tu hermano, ¿qué puedes hacer por él para resarcir ese daño? Rompiste su juguete, bueno, vas a ahorrar para comprarle otro o lo vas a reparar, ¿no? O vas a hacer algo bueno por él, ¿no? O sea, es simplemente como buscar de qué manera podemos encontrar otra forma que no sea te quito la tele, te quito la tablet, o sea, porque a veces quitando privilegios pensamos que como que le va a calar, ¿no? Pero necesitamos darnos cuenta de qué es lo que necesita resarcir, qué es lo que necesita resolver. Entonces, a eso se refieren las consecuencias lógicas, es encontrar de qué manera podríamos solucionar esto, ¿no? Rompiste un vidrio de la ventana del vecino, ¿ok? Entonces vas a estar, no sé, ayudándome aquí y cada vez vas a ir juntando 5 pesos, no sé, hasta que le puedas pagar al vecino, ¿no? O sea, la cosa es encontrar de qué manera. Sí, y que la creencia a veces respetuosa o positiva no tiene nada que ver o no, a veces hay esa idea de que no debe de haber límites o que eso está peleado con la otra idea. Entonces es como recuperar esta otra parte de que claro que hay límites, pero siempre y cuando pues no se transgredan también a los niños. María José, de verdad que he disfrutado muchísimo esta conversación. Creo que solamente fue una probadita de toda la experiencia que suma a esto de construimos la paz. Entonces, finalmente me gustaría que nos pudieras compartir si tienes fechas próximas para estos talleres, para algunas maestras que estén interesadas, cómo te pueden contactar, cuál es. Sí. Fíjate que el último curso lo dimos en junio y después pues vino todo ya como el cierre del ciclo escolar, entonces dije, julio, vamos a dejarlo así tranquilito, ya todos estábamos como que bastante saturados de cosas. Y ahorita en agosto comencé un poco con la idea de ver, bueno, a ver qué sigue, ¿no? ¿Qué sigue
para Construimos la Paz, cómo lo vamos a hacer, qué podemos ofrecer. Entonces, vienen en las siguientes 2 semanas 2 pláticas muy breves, o sea, tallercitos muy breves. Uno justamente con la intención de decir cómo puedo involucrar a los papás en el desarrollo socioemocional de sus hijos. Entonces, ¿qué les digo? Puntos muy concretos que podemos compartir con ellos para que no sea como toda esta teoría súper amplia, resumirla, sino a ver, esto mismo se lo puedo transmitir a ellos y entonces son ideas muy concretas porque todos tenemos muchas cosas en la cabeza. Entonces, esa por un lado, y la otra va a ser una especie como de botiquín de herramientas para el autocuidado de docentes. Tenemos una carga bien grande, ¿no? Lo cierto es que la escuela sí es un espacio privilegiado y sí los maestros tenemos una enorme voz. Y tenemos, la propuesta de Construimos la Paz tiene la intención de empoderar a los maestros para decirle, mira todo lo que puedes hacer. Pero lo cierto es que esta propuesta sale antes de que se nos haya puesto como esta carga tan enorme de tratar de resarcir los daños sociales, ¿no? Y de ser empáticos, de ser resilientes y ser, ¿no? Tantas cosas que tuvimos que atender. Y entonces, antes de que podamos hacerlo, necesitamos estar bien nosotros. Entonces, toda la serie de herramientas que te puedan servir como maestra para poder estar íntegra y poder involucrar y trabajar no solo las cuestiones socioemocionales, sino en general afrontar la vida y este nuevo ciclo escolar que va a traer un montón de retos, bueno, que tú puedas estar bien, firme, ¿no? Entonces, esa es una segunda plática que vamos a sacar. Voy a sacar las publicidades en esta semana, yo creo que mañana deben estar saliendo. Con precios, esas vienen con precios muy accesibles porque es nada más como una plática. Y en septiembre abrimos taller, ahora van a ser 5 sesiones, se van ampliando también porque mi formación se sigue ampliando. Yo tomé un segundo diplomado en La Semilla el semestre anterior y entonces eso me dio muchísimas más herramientas como para seguirlo ampliando. Entonces van a ser 5 sesiones, una por cada uno de los ejes que mencionaste. Y en septiembre también, en la página de Construimos la Paz, también tenemos una cuenta de Instagram que anda medio muerta, pero necesitamos ponerla a funcionar, porque pues que ya no es mi generación, Ara, entonces ya no, tengo que ponerme ahí las filas. Pero la intención es ya comenzar a generar un poco más de contenido. Sí necesitaba yo también una pausa para saber hacia dónde, ¿no? Vamos a sacar la segunda parte del libro, porque en algún punto no voy a poder yo dar todos los talleres. Entonces, esta teoría que se da, la voy a sacar también como en un libro para que sea como Construimos la Paz, la teoría, ¿no? La versión explicada, de manera que la puedas tener así. Y vamos a seguir creciendo, vienen muchas propuestas, vienen muchas cosas. Queremos también tener como que el sitio web para que el curso pueda estar disponible, para que lo puedas tomar en el horario que quieras, en el tiempo que quieras, ¿no? Como autogestionable. Y bueno, la idea es como que seguir creciendo de manera que esto pueda seguir siendo de beneficio para muchas personas, que pueda ser de utilidad y que pueda sobre todo trascender y sumar en tus espacios, ¿no? En los espacios educativos, en los espacios familiares, que pueda ser como decía una maestra, una doctora en cultura de paz justamente, decía que no vamos a acabar con la violencia del mundo, pero vamos a dar como pequeñas burbujas y espacios que amplíen el oxígeno, ¿no? Y que de alguna manera como que limpien un poquito el aire en el que estamos respirando y que nos dé tantita esperanza. Y poco a poco vamos a ir sumándonos, ¿no? Ya nos estamos juntando. Te agradezco un montón el espacio y la disposición pues para compartir esto. Me da muchísima alegría que lo hayas aplicado con tus alumnos, que tengas resultados bonitos y que esto se siga ampliando, ¿no? Que le llegue a muchas personas para que pueda ser de beneficio para muchos, me ilusiona un montón. Ay, no, el gusto de verdad es mío, María José. Algo que encontré por ahí por la página de Construimos la Paz era una frase que dice, dar paz es la mejor forma de querer. Entonces, me gustaría cerrar con esto, agradeciéndote infinitamente el tiempo para poder compartir, para poder conocer y y que esta conversación pues tenga ese propósito de seguir difundiendo, de seguir compartiendo, porque vale muchísimo la pena que puedan conocer esta propuesta. Te agradezco todo lo compartido, María José, y si no tienes nada más que agregar, podríamos ya dar por concluida esta conversación. Infinitas gracias.
Muchísimas gracias, Sara.